Muy bendecida la amada del Señor. Un privilegio más para mí poder estar frente a lo que Dios más ama, que es su iglesia, es usted. Dígase a sí mismo, yo soy lo que Dios más ama. Dándole gracias a nuestro Señor por un día más de vida, por habernos permitido respirar un nuevo aire y ver la luz de un nuevo día. El tema de hoy se titula ¿Quién es Adán? Y la serpiente tortuosa. Es un tema que lo habíamos tenido ahí en la biblioteca, ¿no? Porque es un tema poco controversial, bueno, como todos los temas controversiales, pero son los misterios del Señor y tienen que salir a la luz. Pero recibimos que tenemos la mente de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo para poder entender todos estos misterios. Dice la palabra que los entendidos entenderán y resplandecerán como la luz del firmamento. Tenemos mucho material, por lo cual vamos a tratar. Mil disculpas si voy poco rápido, pero tenemos mucho material y vamos a tratar de abarcar con todo, ¿no? Pero vamos ahí. Primer versículo, Romanos 5:12. Y arrancamos. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por este hombre dice que entra el pecado en el mundo y por ende la muerte. Así que así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto es Adán. Si usted ve en el prefacio, en el título, dice Adán y Cristo. Entonces, como Adán pecó y entra en el mundo, ¿sí? El pecado, asimismo la muerte pasó a todos los hombres. ¿Ok? Esto es haciendo referencia sobre Adán. ¿Ok? Vamos a Hebreos 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dice, ¿quién tenía el imperio de la muerte? Esto es al diablo. Nuestro Señor viene a través de su muerte, destruye al que tenía tiempo pasado el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea, el diablo solo tenía el imperio de la muerte, solo él tenía la muerte. Romanos 5:12, ¿qué dice? Que por un hombre entró la muerte al mundo. Por un hombre entró la muerte al mundo. ¿Quién trae la muerte? Es Adán. Yo sé que recibimos que usted es entendido en la palabra. Analícelo. Dice que por un hombre entra la muerte. La muerte. Usted y yo nadie sabíamos
de muerte, ¿no? Hasta que Adán nos coloca en esta posición. Por él entra la muerte. Y Hebreos 2.14 dice que él participó de carne y sangre, no, participa de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Léalo, ¿ok? Vamos a primera de Juan 3.8. Aquí no estamos para entretenerte, aquí estamos para traerte los misterios revelados por el Señor, los misterios del reino de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí no estamos con situaciones que hacen ahí en las iglesias, te distraen y no te enfocas realmente. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No dice que es por el pecado, sino es por el conocimiento. Primera de Juan 3.8 dice, el que practica el pecado es el diablo. ¿Quién fue el primero que practicó el pecado en el mundo? ¿No fue Adán? El que practica el pecado es el diablo. ¿Quién fue que practicó el pecado por lo cual entró al mundo? Y todos pecamos. ¿No fue Adán? Porque el diablo peca desde el principio. ¿Te has entendido? Analice, escudriñe la escritura. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Quién pecó desde el principio? ¿No fue Adán? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Léalo, del diablo. Para esto viene nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Dice que el diablo peca desde el principio. ¿Quién pecó desde el principio? ¿Dónde arranca el pecado? ¿No fue Adán? Ahí mismo en el 12, más abajito nada más. No como Caín, ahí mismo, primero Juan 3, leímos el 8, vamos al 12. No como Caín, que era del maligno. Esto está hablando de los hijos, ¿sí? Y si no me crees, podemos leer el 10. Mira, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Estamos en el 10. Todo aquel que hace justicia y que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el 12. Y no como Caín, que era del maligno. Esto está hablando de los hijos, ¿no? Lo que acabo de leer en el 12. Por factor de tiempo estamos. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y por causa le mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dice que el maligno, Caín era hijo del maligno. Y vamos a ver, bueno, quién es el padre. Génesis 4.1. Vaya tomando apunte. Como alguien dijo, no me crea, investíguelo. Yo no sé cómo esos pastores que hablan y nunca te dicen, vaya, investíguelo. Así es, amén o no amén. Génesis 4.1.
Conoció, en el verso anterior leímos que Caín era del maligno, era hijo del maligno. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz. ¿A quién? A Caín. Léalo, yo no. Eso está ahí. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová haya querido varón. ¿Ok? Dice que ¿quién la conoció? Para que Adán haya nacido, haya crecido en el vientre de la madre, Adán tuvo que haber tenido relación con su esposa, que en este caso era Eva. ¿Entiende? No sé, será porque yo lo veo más claro que el agua. Yo sé que usted es entendido. Dice que Adán era hijo del maligno. Y dice que Adán conoció, tuvo relación con su esposa, relaciones sexuales tuvieron y coincide y da a luz a Caín. Vamos, la palabra habla por sí sola. Los entendidos entenderán. La palabra habla por sí sola. Ezequiel 28, el Antiguo Testamento, 28:13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura, y cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berito, ionice, de zafiro, carbunco, esmeralda, oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. En el día de tu creación. La Biblia dice que el hombre es el que fue creado, Adán fue creado. ¿Y dónde dice que estuvo? Esto está hablando del diablo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ezequiel dice que el diablo estuvo en el huerto del Edén. ¿En qué parte de la Biblia, aquellos que son conocedores de la palabra, estudiosos de la palabra, esos teólogos, en qué parte de la Biblia dice que Dios puso a Satanás en el huerto del Edén? En ninguna parte de la Biblia dice que Dios colocó a Satanás, al diablo, en el Edén. El único que estaba en el Edén era Adán. Y no había nadie más que Adán. Y luego forma de su costilla a Eva, a su ayuda idónea. ¿No? No había nadie más. Dios no coloca ahí al diablo en el Edén. Pero aquí dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Qué hacía Satanás en el huerto del Edén? La palabra es clara. No había nadie más que Adán, el que estaba ahí. ¿Sí?
Y no me digan, no es que habían otros ángeles. No, no había otros ángeles. Solo era él. Ahí la Biblia lo dice también. Tú eres entendido. Anda atando los cabos. Anda atando los cabos. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree al único que le da la autoridad de enseñorearse en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Animal que se arrastra. ¿Quién era que se arrastraba? La serpiente. Entonces, ¿quién era que se podía enseñorear? ¿Quién podía manejar o manipular a las aves del cielo? Al único que se le dio potestad fue Adán. ¿En qué parte de la Biblia, teólogo, estudioso de la palabra, dice que el Dios supremo, el creador del cielo y de la tierra, le dio potestad al diablo o a Satanás para que manipule las bestias del campo, las aves, los peces del mar y toda que se arrastre sobre la tierra? Dios es un Dios de orden. Al único que se le dio potestad para ser señor de todo las bestias del campo, de los que se arrastran sobre la tierra, de los peces, de las aves, es Adán. Y nos enseñaron que sí, que el diablo tomó a la serpiente y la hizo hablar y la manipuló. El único que podía manipular las bestias, los animales, era Adán. Dice, señoreese, tenga poder, sea señor sobre todas estas cosas. Dios es un Dios de orden. Entonces, si el diablo hace y deshace, no hay un orden pues entonces en el cielo. Si en la tierra, siendo tierra, hay un orden, mucho más en el cielo. Cada uno tiene su jerarquía, su rango, todo lo que el Señor dictamina. A ti te doy potestad en esto. El resto no puede tocar eso. En ninguna parte de la Biblia dice que el Señor le dio potestad sobre los animales al diablo. ¿A quién dice? Adán. Vaya atando cabos. ¿Quién es? Por eso, ¿quién es Adán? Es, es maravilloso cuando tú tienes la mente de Cristo, te vas dando cuenta. Vamos a Job 26:13. Job 26:13. Antes de Job, Génesis, ahí mismo en Génesis, se me estaba yendo un versículo, Génesis 2:13. Perdón, 2:15. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. Ahí no dice que puso al diablo en el huerto. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿A quién puso? Al hombre. No puso a Satanás. Así que no puedes decir
de que Dios puso también a Satanás ahí, o que Satanás, hecho el malcriado, cogió y se metió donde no le interesaba, donde no le incumbía. Sí, el diablo pedía permiso para todo. Acuérdense que en el libro de Job dice que el Señor llegan los hijos de Dios y le dice, Satanás, ¿por dónde has andado? De rodear la tierra y sus alrededores. Ahí habla sobre Job, ¿no? ¿Has visto a mi siervo Job, justo y fiel? No. Entonces él le dice, si tú me permites tocarlo, él va a renegar de ti. Entonces él le dice, te doy permiso. Así que, inclusive Jesús le dice a Pedro, Pedro, el diablo ha pedido zarandearte, ha pedido permiso, te está pidiendo, pero yo no, yo no lo dejo. Acuérdese que los demonios le pidieron permiso a Jesús. Danos permiso de entrar en el hato de los cerdos, dice. Así que analice. El Señor lo puso, fue Adán ahí, en el huerto del Edén. Ellos piden permiso. Bueno, continuamos, Job 26:13, que era el versículo que íbamos a leer. Job 26:13. Dice, su espíritu adornó los cielos, su mano, está hablando del Dios creador, ¿sí? Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. La mano de Dios creó. Y en el Génesis nos dice que Adán fue creado de las manos mismas del Creador, del Dios Supremo, del Eterno. Dios con sus manos lo formó. Y acá dice, su mano creó la serpiente tortuosa. Se ha entendido. Vaya atando cabos y mire, nos vendieron unas historias mal contada, mal trazada, pero Dios va revelando, dando sabiduría a quien Él quiere para poder mostrar su poder y su gracia y su gloria a su pueblo, a sus elegidos. Isaías 54:16. Isaías 54:16. He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, esto está hablando del diablo, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor. ¿Quién lo creó? El Señor, para destruir. Nada se les escapa al Señor. Y por ahí nos hicieron creer por muchos años que el diablo era como otro ente poderoso que él hacía lo que le daba la gana. Porque así me lo plantearon desde las escuelas dominicales, que había un Dios y un diablo que luchaban entre ellos, pero Dios era más poderoso. Pero como que son dos entes separados, dos entes que... No, dice que él con su mano creó a la serpiente tortuosa, dice Job. Y en Isaías 54:16 dice que él hizo al destructor. Yo he creado al destruidor para destruir. Dios.
Ay, Señor. Romanos 8:3. Hemos ido volando por factor tiempo. Romanos 8:3. Yo creo que habría que hacer un segundo en vivo para poder seguir y seguir sacando más versos porque se nos quedan muchos versos que no vamos a tener tiempo. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, así dice Hebreos 2:14, que por cuanto todos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Entonces, si nosotros venimos con este cuerpo de pecado, Él también tenía que venir con este cuerpo de pecado, ¿sí? En semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en donde, en la carne. Eso es lo que llevamos de Adán en la carne. Dice que condenó el pecado en donde, en la carne. El pecado, ¿quién lo introdujo al mundo? Romanos 5:2. El pecado entró al mundo por un hombre. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Sí? Entonces, esa es el ADN que traemos de Adán. Por eso que Adán es sinónimo de ADN. Usted mira, ¿dónde? Ah, no, aquí, ADN. Vamos a sacar, no hay más espacio para poder seguir escribiendo en la pizarra, pero aquí tenemos ADN. ADN, Adán. Y eso lo llevamos aquí, científicamente comprobado, aquí. Los entendidos entenderán. Anda dando cabo. El ADN de Adán lo llevamos aquí, en la carne. Por eso que dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Eso es lo que Adán nos heredó. Por eso que tu carne eh, es diablo. Esa naturaleza caída de Adán la llevamos ahí. Romanos 8. Vamos, Romanos 7:24. Romanos 7:24. Por eso que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Porque eso es lo que heredamos de Adán. Esa naturaleza diablo. Que tú dices, sabes que ya no lo voy a hacer. Y lo vuelves y lo haces. Porque eso fue lo que te heredaron. Pero ya no es que hay un diablo por ahí volando, no. Él fue destruido, pero te dejó esto. El diablo te dejó esto. Su pecado encerrado en la carne. Por eso que Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago. Y hago lo que no quiero hacer. Por eso que dice que la paga, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado, ¿dónde dice que fue encerrado el pecado? En tu carne. Romanos 8:3. Te trae el ADN de Adán. Pero para poder pagar ese pecado, por eso que tu cuerpo envejece.
envejece por ese pecado que está ahí. Por eso que Adán te heredó su ADN, pero así mismo traemos la imagen del celestial, pero eso es en tu espíritu. Aquí no te estamos entreteniendo, aquí te estamos trayendo misterios del reino, para que entres en un nuevo nivel de gloria. Dice que Él nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Dice que la paga el pecado es muerte, por eso tu cuerpo envejece y tiene que morir a eso, para poderle pagar ese pecado que fue encerrado ahí. Por eso que, Dios mío, y por eso que Pablo le decía a Timoteo, vamos a primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué no le dice ten cuidado del diablo? Porque al único que se lo llevaron al tercer cielo fue a Pablo. Y se le dieron palabras inefables en el tercer cielo. Y él lo entendió. A Pedro, Juan, Santiago, a ellos se les dio la circuncisión, que a ellos se les dio la ley. Y antes de la cruz estaba vigente Satanás, el diablo. Por eso que Pedro, porque yo sé que usted está pensando en ese versículo que Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ellos fueron de la circuncisión, apóstoles de la ley. Dice, si aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, les queda el mismo velo puesto en sus corazones. Cual velo por Cristo es quitado. La gracia, separaron a un hombre, a Pablo, para darle esta gracia. Y que Pablo nos las dé a nosotros, nos las escriba. ¿Sí? Por eso Pablo le llama, le dice, cuídate de ti mismo. ¿Y de qué? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y cuando dice de la doctrina, cuídate de ti mismo y de la doctrina de los apóstoles, ten mucho cuidado con eso. Acuérdese que Pablo lo enfrenta cara a cara a Pedro allá en los Gálatas porque era de condenar. Porque él siendo judío vivía como gentil, pero cuando venían de parte de Jacobo, de los de la ley, dice que se retraía. Y dice que aún Bernabé fue arrastrado a la hipocresía. Bernabé, con tremendo conocimiento que andaba, eran colegas de Pablo, andaban ahí. Y dice que aún Bernabé fue arrastrado a la hipocresía. Por eso le dice, cuídate de ti mismo. Porque Pablo sabía que dentro de él fue encerrado el pecado. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Es su cuerpo. Pero el que está adentro. Por eso que Pablo dice, yo me deleito en el hombre interior, en el espíritu. Su naturaleza adámica es diabólica. Y con eso es que cargamos todos los días. Pero también cargamos la imagen del celestial en nosotros, que es el espíritu. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El espíritu de Dios fue derramado en usted. Por lo cual Cristo está dentro de usted. Amada iglesia, por factor tiempo nos quedamos con otros versículos. Dios quiera nos permita hacer otra vez una segunda parte de este tema tan maravilloso. Pero hasta aquí llegamos hoy día.
Te declaro bendecido con toda bendición espiritual. Declaro que los ojos de tu entendimiento son alumbrados. Confesamos la palabra, decretamos lo que está escrito. Cuando alguien escrito está, si está escrito, ahí es. Aquí no estamos para entretenerte con el manto, el elegido, con si no das los diezmos, maldito eres con maldición. Aquí no estamos como está. Aquí estamos para traer la verdad de Cristo hacia tu vida y que entres en un nuevo nivel de gloria. Sepas quién eres. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero Dios está levantando a su pueblo, a sus elegidos, para que preparen el camino de su segunda venida. Dice que Él vendrá por segunda vez, eso está en hebreo, sin relación al pecado. Amada iglesia, hasta una próxima. Te declaro bendecido con toda bendición y estudia cada versículo que hemos puesto ahí para ver si es verdad o mentira, si está dentro del Nuevo Testamento, porque el Señor nos manda a ser ministros competentes de un nuevo pacto, si está en el nuevo pacto. Hasta una próxima.